2 de diciembre del 2024. La lectura es de Mateo 8, del 5 al 11. En aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, se le acercó un oficial romano y le dijo: Señor, tengo en mi casa a un criado que está en cama, paralítico, y sufre mucho. Él le contestó: voy a curarlo. Pero el oficial le replicó: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Con que digas una sola palabra, mi criado quedará sano. Porque yo también vivo bajo disciplina y tengo soldados a mis órdenes. Cuando le digo a uno ve, él va. Al otro ven y él viene. A mi criado haz esto y lo hace. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús y dijo a los que lo seguían: yo les aseguro que en ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente y de occidente y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio, que ya lo hemos visto en otros días anteriores, nos habla de un oficial romano, no judío, lógico, que le está pidiendo ayuda a Jesucristo. Me pregunto yo cómo sabía él que Jesucristo sí lo podía curar. Se dan cuenta que lo que había hecho nuestro Señor Jesucristo, pues lo había escuchado la gente, no solamente los judíos, sino en este caso muchos romanos. Y estaban con esa zozobra, con ese misterio en ellos, de decir: este personaje judío que anda en el camino curando enfermos, sacando el demonio a la gente, y que pues muchos lo están siguiendo, y que un día les dio de comer a 5,000 hombres y en otra ocasión a 4,000 hombres, les llegaba la noticia a los romanos, y este oficial pues tuvo la osadía, diría yo, pero ya Jesucristo dice que es fe, de ir con Jesucristo a pedirle ayuda. Vamos a integrarnos a la lectura para que podamos entender cuál es el mensaje teológico de este pasaje bíblico. Como les digo, ya lo han escuchado ustedes, ya lo han leído y han escuchado doctrinalmente la explicación, que nuestro Señor Jesucristo ayuda a cualquiera, no necesariamente a los puros judíos, aunque Él lo dijo: vengo a la casa, sí, con los judíos, porque están descarriados. Pero al no aceptarlo, su pueblo, Él propagó el beneficio a toda la gente pagana, a los no judíos. Veamos entonces el Evangelio de una forma teológica. ¿Qué dice? Que en aquel tiempo, al entrar Jesús en Cafarnaúm, punto. ¿Quién vive en Cafarnaúm? Simón, a quien Jesucristo le cambió el nombre o le puso un sobrenombre que se llama Piedra. Nosotros decimos Pedro. Y su hermano Andrés, eran pescadores ahí en Cafarnaúm, tenían sus lanchas, sus barquitos, ¿verdad? Y salían a pescar todos los días para vender el pescado y vivir de eso. Bueno, por ahí en Betsaida, cerca de por ahí de Cafarnaúm, vivía Felipe y Natanael, el llamado Bartolomé, porque le decimos Bartolomé, pero en realidad es un apodo, su nombre verdadero es Natanael. Y cerca de por ahí también, posiblemente en Corazín, vivía Santiago Mayor y Juan, que en realidad su nombre era Jacobo de Santiago, o el nombre de Santiago, acuérdense que le quitamos el San y es Tiago, y es una deformación del nombre de Jacob. Los hijos del señor Zebedeo y de la señora Salomé. Acuérdense que la señora Salomé no tiene nada que ver con la bailarina, la sobrina de Herodes Antipas. Esa es otra. Bueno, ahí estaba en Cafarnaúm. Dice que al entrar Jesús en Cafarnaúm, ¿sí?, se le acerca un oficial romano. Fíjense, ya lo estaba esperando, ¿sí? Ya estaba él, pues, esperando que nuestro Señor Jesucristo regresara, llegara. Sabía que tenía que regresar ahí, porque era el lugar en donde se encontraba
muchas ocasiones nuestro Señor Jesucristo. Recuerde que pernoctaba en ocasiones en casa de Simón Pedro. En una ocasión le curó a su suegra. Por lo tanto, entendemos que Pedro era casado y tenía hijos. No se menciona el nombre de su esposa ni tampoco de sus hijos. Pero cuando él dejó la barca y se puso a trabajar en nombre de Cristo, siendo pescador de hombres, pues sus hijos han de haber quedado con el trabajo de pescadores. ¿Eh? Eso lo tienen que ustedes también ir entendiendo. Se le acercó un oficial romano. Aquí nos dice Mateo que era un oficial romano. Recuerden que Mateo fue apóstol de nuestro Señor Jesucristo. Su verdadero nombre era Leví. Era recaudador de impuestos. Le decían el publicano. ¿Sí? No lo quería su gente, su propia gente no lo quería porque recogía el impuesto de su pueblo y se lo daba a Roma. Claro, acuérdense que ese tipo de personajes se quedaban con bastante dinero, manejaban mucho dinero. Pero bueno, les digo esto porque él nos menciona que era un oficial romano. Hasta aquí nada más lo vamos a ver así, pero más adelante nos vamos a dar cuenta qué tipo de oficial romano es. Era una persona importante. Y le dice, Señor, tengo en mi casa un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Este oficial romano está viendo por su criado. O sea, muchas veces nosotros pensamos que los soldados son unos perversos, desgraciados, ¿sí? Muy duros de corazón. Pues no. Aquí vemos que este oficial está preocupado por su criado, ¿sí? Porque está enfermo, está en cama y tiene parálisis. No sabemos por qué tenía esa parálisis, ni de dónde le vino esa parálisis, pero nos dice que era paralítico. Imagínense, algo le ha de haber pasado a este. No creo que haya sido un anciano, Bueno, le dice a Jesucristo en cuanto llegó a Cafarnaún, Señor, tengo en mi casa a un criado que está en cama, paralítico y sufre mucho. Él le contestó, voy a curarlo. Fíjense, cómo el romano se rebajó en hablar con nuestro Señor Jesucristo, siendo que los judíos habían sido invadidos, conquistados. Los veían menos los romanos, el imperio romano. Eso no le importó al oficial. Eso no lo detuvo al oficial para ir a pedir a nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos aquí la caridad que está haciendo por su criado. Número 1, hay que hacer la caridad, hermanos. Esos son mensajes teológicos, Número 2, hay que ser sencillos y humildes, todos somos iguales. No porque el pueblo judío había sido conquistado y había sido invadido, y eran menos, supuestamente, él no le importa eso. Él ve a los judíos igual que él cumple con un deber de soldado, y va con nuestro Señor Jesucristo y no le dice de otra manera más que Señor. ¿Sí? Un apelativo importante de respeto. Esto quiere dar a entender que hay que hablar con nuestro Padre Dios, hablar con nuestro Señor Jesucristo, hablar con el Espíritu Santo con respeto, hermanos, con sencillez y humildad. Y si tú le pides, Él te lo da. Está pidiendo por su criado, por el prójimo. Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra la ley de todos los profetas. ¿Se dan cuenta lo que estaba haciendo este señor que no conocía la palabra de Dios del Antiguo Testamento y tampoco conocía la doctrina de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y qué es lo que estaba haciendo? El bien por el prójimo. Hoy en la actualidad mucha gente quizá no cree en Dios, quizá no cree en Jesucristo, mucho menos en la institución. Pero si están haciendo bien las cosas, si están haciendo el bien por los demás, pues ya eso es lo que les va a valer ante Dios, aunque no crean. Fíjense que Jesucristo dijo una ocasión, podrán hablar mal de nuestro Padre Dios, de Jesucristo, pero aquel que hable mal del Espíritu Santo, porque hoy en día reina el Espíritu Santo en nosotros, que lo hemos recibido desde el bautismo, entonces maldición. Tengamos mucho cuidado, ¿sí?, en hablar mal, ofender al Espíritu Santo. ¿Qué le contesta a nuestro Señor Jesucristo? Le dice, voy a curarlo. Pero el oficial le replicó, Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, con una palabra tuya podrá sanarse. Esa es una expresión que nosotros usamos en la liturgia cuando vamos a misa. ¿Sí? O sea, ¿ya se acordaron de eso? ¿Sí?
¿qué le decimos? Yo no soy digno de que entres en mi casa, con una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. ¿Se acuerdan de eso? Pues es sacado de aquí, no es invento de nadie, ¿sí? Yo no soy digno de que vengas a mi casa, con una sola palabra tuya bastará para sanar mi alma. Y aquí es por una sola palabra tuya bastará para sanar a ese criado paralítico que tengo en mi casa. Mi criado quedará sano porque yo también vivo bajo la disciplina y tengo soldados a mis órdenes. El oficial dice, si tiene soldados a sus órdenes, entonces no es cualquier oficial, ¿eh? No es cualquier soldadito, es un centurión. Cuando le digo a uno ve, él va, al otro ven y él viene. A mi criado hace esto y lo hace. Hermanos, nosotros deberíamos de ser soldados de Cristo, para que cuando Él dice ve, vamos. Cuando Él dice ven, venimos. Y cuando nos dice hagamos esto, lo hagamos. Deberíamos de ser como esos soldados. Así debería de ser nuestra regla, nuestra actitud, nuestra forma de trabajar. ¿Se dan cuenta entonces que este señor oficial romano no era cualquier soldado? Era un centurión. Y quiero decirles que este centurión fue el que llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo y que dijo al final, en verdad, este era el Hijo de Dios. ¿Se acuerdan de esas frases? ¿Se acuerdan de eso? Léanlo en los evangelios, ¿eh? Pero él tenía que cumplir las órdenes, ¿sí? Él no podía liberar a nuestro Señor Jesucristo de la crucifixión. Fíjense, ¿eh? Hasta dónde llega la lealtad al ejército. Así deberíamos ser nosotros, con mucha lealtad ante nuestro Padre Dios, ante nuestro Señor Jesucristo, ante el Espíritu Santo. Al oír aquellas palabras se admiró Jesús. Y vean cómo dice muy claramente Jesús, y dijo a los que le seguían, yo les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. ¿Cuál era la fe? Pues la fe tiene que ir acompañada de obras. ¿Cuál era la obra de este centurión? Ahora sí ya le puedo yo decir centurión, después de lo que ya les expliqué, de este oficial romano. ¿Cuál era su obra para que verdaderamente la fe estuviera presente? Pues haber ido a hacer oración, haber ido a pedir caridad, haber ido con humildad y sencillez, no importándole ir con el maestro, decirle Señor, no importándole que era judío, que era un pueblo invadido, conquistado, no importándole nada. Lo importante era estar con Cristo, con Él y en Él. A ti Dios Padre, ¿sí? Así decimos en la liturgia, hermanos. Y esa fue la obra que hizo el centurión, ese soldado, este oficial. Por eso Jesús le dice, les aseguro que ningún israelita he hallado una fe tan grande. Les aseguro que muchos vendrán de oriente, dice Jesucristo, y de occidente, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Hablando de la gente que no tiene la preparación de conocimiento de la palabra de Dios en aquel entonces, todos los paganos, y que no conocían a nuestro Señor Jesucristo y su doctrina. Y nos damos cuenta entonces que no podemos nosotros decir que aquellos que no están con nosotros, ¿sí?, no se van a salvar o no cumplen con las cosas del Señor. Hay muchos que no conocen la palabra de Dios y cumplen más que nosotros, que dicen que la conocemos. Porque el valor importante es amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y bueno, pues esta lectura nos está marcando muchos puntos, ya los acabamos de renombrar, ¿sí? Rapidísimo nada más, se los pongo en la mesa para que los tengan presente. Primero, el soldado esperando a Jesús. Así debemos de ser nosotros también. Segundo, hacer la caridad y pedir por el prójimo. Tercero, darle
con respeto a nuestro Padre Dios. El soldado le dijo, Señor. 4, ser sencillo y humilde. Todos somos iguales. Y sabiendo él que Jesucristo podía curar a su criado que tenía una enfermedad que era la parálisis. Hagamos oración y el Señor nos puede ayudar. Y 5, ser como soldados, cumplir al pie de la letra lo que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado hoy en día, que es amar a Dios sobre todas las cosas, a tu prójimo como a ti mismo. Y escuchar a nuestro Señor para poder entender y conocer, amar y servir a Dios. Espero que esto les ayude, hermanos, y que lo tengan ustedes muy presente, para que podamos nosotros todos los días ir llevando y realizando lo que Dios quiere que hagamos. Que Dios te bendiga.